Y vamos inmediatamente a la palabra de Dios. Vamos a buscar Mateo 25. Vamos a buscar Mateo 25. Y vamos a leer nuevamente, como lo veníamos haciendo, la parábola de los talentos. Llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Si leemos este versículo 1, cuando leemos este versículo 1, nos muestra lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos, más que un lugar, es un llamado que tenemos nosotros acá en la tierra, ¿no? Es un llamado y una responsabilidad. Ese es el reino de los cielos y eso es lo que el Señor nos dice por medio de su palabra en este primer versículo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Somos mayordomos, somos administradores de sus riquezas, pero también tenemos un llamado especial. Y ese es el siervo bueno. El siervo bueno es el que reconoce que Dios le ha delegado una tarea, que Dios le ha delegado y le ha llamado para servirle. Y es un siervo que produce. Es un siervo que multiplica, así como lo hemos visto en estos días, fructifica, multiplica, señorea y sojuzga sus riquezas, porque Él todo lo ha dispuesto para nosotros, pero lo hace de manera óptima, lo hace de manera efectiva, dando un porcentaje de crecimiento. Ese es el siervo bueno. El siervo bueno no tiene que ver con un buen comportamiento, ni que seamos una buena conducta, no. Tiene que ver con la producción. El siervo bueno tiene que ver con un siervo que le produzca a Dios, un siervo que sea usado por Dios, un siervo útil en las manos de nuestro Padre. Ese es el siervo bueno. Ahora vamos a leer desde el 15 hasta el 17. Y dice así: a uno dio 5 talentos a uno de los siervos, a otro dio 2 y a otro dio 1. ¿Qué quiere decir esto? A cada uno de nosotros Dios nos suministra unos talentos, unas habilidades, unas destrezas, que siendo muy juiciosos y diligentes, el Señor quiere que desarrollemos y que descubramos esos talentos, que podamos hacer algo con ellos. La vida que Dios nos da es un don y tenemos que invertir. La mejor inversión que usted y yo podemos hacer es invertir en el reino de los cielos. ¿Y cómo invierto yo en el reino de los cielos? Pues yo pongo mis talentos, pongo mis habilidades. De hecho, también pongo e invierto mis ofrendas, invierto también dinero. ¿Por qué no? Porque este es el sistema que Dios ha puesto en el sistema de evangelización, en el sistema de llevar la palabra. También se necesitan recursos, se necesitan talentos, habilidades, destrezas, todo lo que Dios nos ha dado, vidas para que se lleve los frutos, se lleve la semilla y sea para vida de las naciones, de los hijos de Dios, ¿no? Entonces, a uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. ¿Y qué pasa aquí? Muchos de nosotros nos quedamos mirando a los demás, diciendo y comparándonos con los demás. ¿Por qué tú le diste al otro más que a mí, Señor?
¿por qué el otro tiene esto y yo no lo tengo? Y el siervo bueno no se puede quedar siempre mirando a ver qué hacen los demás para él poder hacer. El siervo bueno toma la iniciativa, el siervo bueno no se limita en el sentido en que si el otro no hizo o si el otro es menos que yo o el otro que tiene para yo ver qué hago, no. El siervo bueno sabe que tiene una responsabilidad y sabe que tiene un llamado especial. Él continúa, el siervo bueno continúa sin mirar a su alrededor qué puede estar pasando. El siervo bueno no se deja influenciar por la circunstancia. El siervo bueno no se deja influenciar por el entorno, sino que es un transformador del entorno. Ese es el siervo bueno que Dios quiere en nuestras vidas, ¿no? Entonces estamos aprendiendo en realidad qué es ser un siervo bueno. Para aquellos que están llegando, repito, un siervo bueno no tiene nada que ver con el comportamiento, que si es dócil, que se deja llevar, no. El siervo bueno es el que produce y le produce al Señor. Es el que es útil en manos del Señor y sabe que tiene un llamado y sabe que tiene una responsabilidad. Ese es el siervo bueno que siempre está allí sirviéndole, que siempre está allí produciendo frutos, multiplicando y sojuzgando, haciendo lo correcto delante de Dios, ¿sí? El siervo bueno. Ahora continuemos aquí. Versículo 15. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro dio 1, a cada uno conforme a su capacidad, ¿sí? A cada uno conforme a su capacidad. A algunos se les facilita más esto del estudio bíblico, algunos tienen más talentos que otros en este sentido. Algunos tienen más rapidez en este camino espiritual, como en todo, ¿no? Como en todas las tareas, muchas tareas, algunos son más ágiles que otros en esta carrera espiritual. Pero eso es lo que Dios da según las capacidades que tengamos. Sin embargo, el Señor quiere que si usted está llamado a dar un 10%, dé ese 10%. Aún si es un 5%, dé ese 5%. A otros, entre más nos da el Señor, más nos exige, ¿cierto? Pero también pide el Señor que seamos fiel en lo poco, para que siga proveyendo y siga confiando en lo que Dios da en nuestras vidas. Y el que había recibido 5 talentos, en el versículo 16 de Mateo 25, y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. O sea, ganó el doble, ¿no? Y el que había recibido, y asimismo el que había recibido dos, ganó también otros 2. Ganó el doble. 17, versículo 17, Mateo 25. Estos hicieron su producción. Estos siervos buenos hicieron su producción. Después de mucho tiempo vino el Señor y el que había recibido 1, versículo 18, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Esta es la actitud de un siervo que no produce, un siervo que no aprovecha los talentos que Dios le ha dado. Este es el siervo malo, ¿sí? Y si sabemos que un siervo bueno es el que produce, entonces un siervo malo se esconde. Un siervo malo no acata el llamado que Dios da de llevar frutos, de producir. Ese es un siervo que no es útil en las manos de Dios. Y llegando, después de mucho tiempo, en el versículo 19, capítulo 25 de Mateo, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos.
arregló cuentas con ellos. ¿Sí? Usted y yo debemos entender, hijos de Dios, que Dios nos ha delegado, nos ha llamado. Y nuestra vida hay que invertirla con el Señor. La mejor inversión que podemos hacer es dedicar tiempos, talentos, habilidades, destrezas para hacer la obra de Dios. Y no quiere decir esto que usted se vuelva sacerdote. Quiere decir esto que usted ponga siempre a Dios por delante, llevando el mensaje, un mensaje sencillo de salvación, que Cristo murió por nosotros en la cruz y que resucitó al tercer día para que tengamos nueva vida. Y esa nueva vida tiene que verse, tiene que mostrarse en su trabajo, tiene que generar producción en su familia, en todo lo que usted haga. Ese es el llamado que tenemos desde donde Dios lo haya puesto a usted, con lo que Dios le haya entregado. Usted debe producir. Como los he dicho, tenemos que hacer una autoevaluación. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros de vida cristiana? ¿Y cuántos hijos de Dios han conocido? ¿Cuántas personas han conocido y han visto por medio de mi testimonio, de mi forma de vida, de mi estilo de vida, un referente en Cristo? ¿O cuántos hemos nosotros llevado a que reciban de Cristo? Porque es que este es el siervo bueno. Este es el siervo bueno. Porque usted puede decir, listo, muchas personas viven sin Dios y hacen cosas buenas. Muchas personas no tienen a Dios en su corazón y hacen buenas obras. Déjeme decirle que todo aquel que trabaja pero no tiene en cuenta a Dios es un trabajo en vano, es un trabajo perdido. Porque así lo dice en Romanos, en Salmo 127, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guarda la ciudad, si Dios no guarda mi familia, si Dios no guarda mi trabajo, en vano trabaja el trabajador, en vano trabaja. Si las personas trabajan y no conocen de Dios y hacen muchas obras, no vale de nada, porque si Dios no está allí, no hay una producción que sea trascendente, que sea para vida eterna. ¿Listo? Por más bonito, por más bueno que el hombre sin Dios haga las cosas, no hay ningún rédito, no hay ninguna ganancia en eso. Dios es el que nos da a nosotros la ganancia. Y ese es un siervo bueno. El siervo bueno es un siervo que trabaja para ganancia, que está en los negocios de Dios, invierte en los negocios de Dios y trabaja para ganancia. ¿Sí? Ahora, cuando yo digo los negocios de Dios, no se vayan a creer que estamos hablando de dinero, que se corroe, que la polilla, los bienes, no. Estamos hablando de un sistema, un modelo que comenzó con el Señor Jesucristo, con 12 discípulos, de llevar el mensaje, que eso requiere recursos humanos, financieros, habilidades, talentos, sí. Todo ese es el sistema que Dios, el sistema celular, eso es un sistema que se multiplica, un sistema que lleva frutos. Porque en el mundo hay sistema, el diablo tiene su sistema en el mundo, por eso se llama mundo, es un sistema. Y en ese sistema hay inversores. El diablo tiene sus
sus inversores que también invierten talentos y habilidades para hacer el mal. Ahora, ¿por qué no tiene Dios entonces su sistema que es del hombre para el hombre? El mensaje salvador del hombre, de Dios al hombre, para ser llevado por el hombre a todas las naciones, ¿no? En el versículo 20, del capítulo 25 de Mateo. Sigamos leyendo, versículo 20, capítulo 25 de Mateo. Dice así: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ello. Y su señor le dijo en el versículo 21, bien, buen siervo y fiel eres, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor, entra en el gozo. Habíamos dicho que el reino de Dios es un llamado y una responsabilidad de producir. Y aquel que Dios le ha dado una tarea que por sencilla que sea, le pone las ganas y es diligente con ello y produce, así sea con poco, como les dije, así sea un 5%, un 10%, ese siervo es bueno y entrará en el gozo del Señor. ¿Por qué? Y ese es el reino de Dios. Dice, porque el reino de los cielos es un llamado. Y en Romanos 14:17 nos comenta, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Es un llamado que usted y yo tenemos a ser siervos buenos, de la obra salvadora. En el versículo 22 dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? O sea, entra en el reino. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Este es el siervo malo. El Señor respondió y le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Sí? Si nos detenemos un momento acá, miremos la actitud del siervo malo. Es una actitud de actuar por miedo. Aquellos hijos de Dios que actúan con Dios por miedo, que le sirven a Dios pero con miedo. Y aún así, haciendo las cosas por miedo o sabiendo o teniendo esa percepción de miedo de parte de Dios o mirando a Dios con miedo, aún así no hacen o no se ponen en marcha con Dios. Entonces ahí, cuando el Señor se siente y arreglemos cuentas, dice Él, dice aquí en el versículo 20, en el versículo 19, y arregló cuentas con ellos, pues el Señor arreglará cuentas con cada uno de nosotros. A veces nos parece duro lo que les estoy diciendo, pero Él arreglará cuentas. Y no será, y ahí usted no tendrá que mencionar a nadie. Usted es solito con Dios. Dios le ha entregado a usted unos bienes, un hogar, una familia, un trabajo. Y nosotros debemos producir, así de sencillo. Debemos producirle a Él, invirtiendo nuestros talentos. En el versículo 27 dice, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo a
al que tiene 10 talentos, y al que tiene le será dado, tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Entonces, esta es la actitud del siervo malo. Un siervo que vive por miedo, un siervo que no crece, que se esconde. A veces yo viví una etapa que fue así, en realidad me escondía para que no me buscaran, para que no en la congregación, bueno, que no tiene que ver con la congregación, sino a nivel personal, ¿no? Los frutos que usted da. Pero a veces uno tiene un llamado, una responsabilidad y huye de eso, ¿no? Huye, se esconde. Ahora, hay una decisión que usted debe tomar. Bueno, muchos tienen un llamado de servir como pastores, como sacerdotes, como predicadores de la palabra. Pero otros tienen un llamado a ser pueblo, ¿sí? Muchos son pueblo y pocos son servidores, pero esa es la estrategia. Y eso es lo que Dios ha puesto a través de ese sistema de discipulado, de enseñanza, de formación, comenzando con el primer maestro, que es el Señor Jesucristo. Algunos serán pueblo, el pueblo está llamado a sostener la obra, a sostener el cuerpo de Cristo, por medio también de habilidades, talentos y recursos, y los sacerdotes a ministrar a Cristo, a ministrar la obra de pastorear, de guiar, y hay una responsabilidad que tenemos también allí. Los que somos predicadores o pastores y los que somos pueblo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el enemigo también trabaja con su sistema y el enemigo no descansa. A veces nosotros como hijos de Dios nos quedamos, somos un poco quedados en ese sentido. Y hay algo grave que el negligente o que el siervo malo tiene, y es que el siervo malo es malo no porque no sabe, el siervo malo es malo porque sabe, y aún sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace. Porque así dice en el versículo 25, por lo cual tuve miedo. ¿Sí? En el versículo 24. Señor, te conocía, dice, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas, donde no sembraste y recoges donde no esparciste. O sea, hay hijos de Dios que saben qué tienen que hacer, sabemos qué tenemos que hacer, y no lo hacemos, sabemos que tenemos que tener una devoción, una relación personal con Dios, que antes de hacer cualquier cosa, hijos de Dios, debemos entregarle todas nuestras peticiones, todos nuestros proyectos al Señor. Sabemos que tenemos que leer la palabra, eso es lo primero, capacitarnos en el Señor, y no lo hacemos. Sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Ese es el siervo malo, el siervo que no produce. ¿Listo? Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero que haya sido para ustedes este tema de gran bendición para sus vidas